el 105.1 transmite la radio SOS, frecuencia modulada estereofónica. Voces literarias y libros. Un espacio donde la literatura y la cultura se fusionan. Lecturas, debates, entrevistas. Participa con tus creaciones textuales. Abre un libro y descubre un mundo inimaginable. Los viernes a las 14 horas, Voces literarias y libros. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su programa, Voces literarias y libros, donde la literatura y la cultura se fusionan. Este es un espacio donde ustedes son los protagonistas, compartiendo sus escritos, voces en la lectura y con un toque musical. Tendremos entrevistas, debates, anécdotas, curiosidades y mucho más. Quien les habla, Esmeralda Quintal, y en la operación técnica, que está dirigida por nuestra querida Karin y que llegó Guido. Los animamos e invitamos a que escribas y leas con nosotros, que tu proyecto tenga una voz, para que así puedan ser reconocidos por otros autores. Pueden seguirnos en nuestros canales oficiales, en YouTube como @Voces Literarias y Libros y por tu radio SOS 030. También pueden escucharnos en cualquier parte del mundo a través de su página web o descargarse la aplicación por el www.fmsos.com.ar. Nos pueden sintonizar en el dial de la emisora, que es el 105.1 en Buenos Aires, Argentina, partido de San Martín. Pueden seguirnos además en nuestros grupos de Facebook, Instagram y TikTok como @Voces Literarias y Libros. También pueden escribirnos al WhatsApp para participar y coordinar su participación al +54 911 7361 1110. Sin más que decir, comencemos. Estás escuchando Voces Literarias y Libros. Nuestro programa el día de hoy se tratará del legado de Homero, un viaje a través de la Odisea. Para comenzar, daremos un breve resumen, primero, del origen de la poesía y su uso literario. Las expresiones poéticas tienen raíces muy antiguas, que se extienden a las primeras formas de literatura escrita, entre las cuales pueden encontrarse obras como el poema de Gilgamesh, que es un poema épico nacional de los antiguos sumerios, o el babilónico Enuma Elish, el canto de la creación del mundo. También los Vedas, o libros religiosos del hinduismo, o los poemas épicos de la Ilíada o la Odisea de Homero, entre muchos otros, fueron escritos con estructuras rítmicas, posiblemente para ser cantados ante auditorios de gente mayormente iletradas en rituales o fiestas populares, así como para facilitar su recordación por parte de los sacerdotes y los intérpretes. Con este entendimiento básico, hablaremos de uno de los autores más notables, como lo era el poeta griego Homero, y he de aquí su biografía. Homero fue un antiguo poeta y aedo griego. Aedo significa cantor, quien era reconocido por ser el autor de las principales poesías épicas griegas, como la Ilíada y la Odisea, como mencionamos anteriormente. Nació y vivió en el siglo 8 a.C. y su vida fue una mezcla de leyenda y realidad. La tradición sostenía que Homero era ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la antigua Grecia: Esmirna, Colofón, Atenas, Quíos, Rodas, Argos, Ítaca o Pilos.
De acuerdo con los historiadores modernos, en caso de que haya existido, es posible que Homero naciera y viviera en la zona colonial griega del Asia Menor. Esto se extrae a partir de las características lingüísticas plasmadas en sus obras y las tradiciones abordadas típicas de la región jónica. Para Píndaro y Simónides de Amórgonos, solo Atenas y Esmirna podrían reclamar el honor de ser su cuna. Son varias las biografías de Homero, donde sus contenidos incluían la famosa ceguera del poeta, siendo legendario y novelesco. La más antigua, atribuida sin fundamento a Heródoto, data del siglo V a.C. En ella, Homero era presentado como el hijo de la huérfana seducida de nombre Cretédidas, que le dio luz a Esmirna. Conocido como Melesígenes, destacado por sus cualidades artísticas, iniciando una vida bohemia, una enfermedad que lo deja ciego y entonces pasa a llamarse Homero. Aparte de la Ilíada y la Odisea, a Homero se le atribuyeron otros poemas, como la épica menor cómica de Batracomionomaquia, que es la guerra de las ranas y los ratones, el corpus del himnos homérico, y muchas de las obras perdidas o fragmentos como Márgites. Algunos autores antiguos le atribuían el ciclo épico completo, donde incluía más poemas sobre la guerra de Troya, así como los epopeyas, que narraban la vida de Edipo y guerras entre Árgivo y Tébanos. Sin embargo, los historiadores modernos están de acuerdo en que la Batracomionomaquia y el Márgites de los himnos homéricos y los poemas cíclicos son posteriores a la Ilíada y la Odisea. La iconografía grecorromana ha consagrado el noble rostro bárbaro de un anciano griego como el de Homero. En esa imagen que ha atribuido la tradición al poeta de los dos poemas épicos con que se inaugura la literatura griega, y la occidental, cuyo vigor lírico y narrativo permanecen frescos desde hace miles de años. Su nombre y sus obras han alcanzado la gloria de alimentando mitos, narraciones y leyendas a través de los siglos, sin que hayan perdido su fuerza original. Frente a la epopeya guerrera de la Odisea, es considerada una narración de aventuras marinas. Dividida en 24 cantos, la obra cuenta el difícil regreso de Odiseo, tras la guerra de Troya, a su natal Ítaca. Durante todo el viaje, Odiseo se ve en la merced de los dioses, que mueven fichas y retrasan su viaje, mientras que en casa su amada Penélope es cortejada por numerosos pretendientes. Eventualmente, la obra llega a su fin con la victoria de Odiseo en el concurso de pretendientes de Penélope, momento en el que su amada finalmente le reconoce. Por mucho tiempo se creyó que las historias de la guerra de Troya eran solo mitos y leyendas creados por Homero. Sin embargo, en el siglo XIX, el alemán Heinrich Schliemann comenzó la búsqueda de Troya, la ciudad que descubrió en 1872 gracias a las excavaciones de la colina Hisarlik en Turquía. Su descubrimiento y su historia, cambiando para siempre la percepción de la obra de Homero. Sobre la muerte de Homero, también hay mucho misterio. De acuerdo con documentos históricos del siglo V a.C., la muerte sorprendió a Homero en Ios, una isla griega del archipiélago de las Cícladas del mar Egeo, en el transcurso de un viaje hacia Atenas. Algunos investigadores modernos afirman que a partir de sus obras es posible concluir que Homero tenía mucho contacto con la nobleza de la época. Culminamos este primer segmento
con una canción de la versión histórica de los cantos narrados en griego desde el canto 1 al 10 de la Odisea por el artista Tirtarión, titulado Proemium Odyssae. Disfrútenla. Polos malapolla, l'anfiete Troilis, hierontoli ethrone perse, pollundan tromo, ireaste a dainore vino, pollado che pontu, athenalge a honta tapimon, ardimenos intepsie, cainos sonetaio, alludus et arus, erricetie menosfer, autoegas federicin, astarisin olonto, nepioioi catabus, hyperionos ierioio, estionautaro toisin, affeiletos timolimar, tonnamo tengetea, digater Dios, ei peccaimi, andramo ienne penusa, politropolos malacolla, rampietei troiis, hierontoli ethrone perse, pollundam tropo, irelaste a cainone vino, pollado gen pontu, pathenalge a honcata fimon, armimenos intepsie, cainus sonetaio, alludos et arus, erricetie menosfer, autundas federicin, atastadiesin olonto, nebioioi patabus, hyperionos ierioio, estionautaro toisin, affeiletos timonemar, tonnamo tengetea, digater Dios, ei peccaimi. Estás escuchando Voces Literarias y Libros. Bienvenidos de vuelta. Hablaremos en este segundo segmento sobre el impacto y la influencia que tiene la obra de la Odisea. Su influencia en la literatura épica es uno de los pilares de la literatura y sirvió como modelo para muchas otras obras épicas en diferentes culturas. Su estructura narrativa, la caracterización de los héroes y la exploración de temas heroicos han influido en obras posteriores como la Eneida de Virgilio y El paraíso perdido de John Milton. Como desarrollo en la narrativa heroica, la figura de Odiseo habla de un héroe que lucha contra adversidades abrumadoras y enfrenta pruebas de ingenio y valor. Estableció un arquetipo que se ha repetido en innumerables historias posteriores, por supuesto, personajes como The James Bond, Indiana Jones, y tienen rasgos de Odiseo por su carácter. Como la influencia en la mitología griega, la obra de Homero contribuyó a la formación de la mitología como la conocemos hoy en día. Introdujo a personajes icónicos como los dioses olímpicos y criaturas mitológicas como los cíclopes y las sirenas. En la cultura popular, la Odisea presenta la historia de Odiseo y su viaje en el regreso a Ítaca en una inspiración en una amplia gama de adaptaciones en la cultura popular, desde películas y series de televisión hasta videojuegos y música. La idea de la Odisea se ha convertido en un término común para describir aventuras épicas y desafíos personales.
En su influencia, como la filosofía y la moral, esta obra plantea algunas filosóficas morales sobre la identidad, la lealtad y la virtud. Ha servido como punto de partida para discusiones sobre temas éticos, existenciales en la filosofía y, por supuesto, de la literatura. Como influencia en la educación, esta obra, la Odisea, ha sido un elemento común en los planes de estudio de literatura en todo el mundo. Sus estudios permiten a los estudiantes explorar no solo la literatura griega antigua, sino también una amplia gama de temas culturales y literarios. En su influencia en las artes visuales, la obra de Homero ha sido una fuente de inspiración para artistas visuales a lo largo de la historia. Pintores, escultores y otros artistas han dejado escenas y personajes en la Odisea en sus obras. Como desarrollo en la narrativa occidental, la estructura narrativa de la Odisea se combina con la aventura, el viaje y la lucha personal. Ha influido en el desarrollo de una narrativa que estableció un modelo para las historias de los héroes y viajes que todavía se emplean en la literatura y cines contemporáneos. A continuación, los dejamos con una canción del grupo Daemonia Nymphe, titulado Sirens of Ulysses. Disfrútenlo.
Instagram y TikTok, Voces Literarias y Libros. Regresamos de nuevo a su programa Voces Literarias y Libros. Y por aquí tenemos unos saludos que nos enviaron a través de YouTube de María Cámara, diciendo saludos desde Caracas, Venezuela. Manuel Quintal, que también nos saluda desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias por sintonizarnos. A Andrés Nava, que nos saluda desde Rafaela. Muchas gracias, Andrés. Y por acá también tenemos otro saludo de Rodolfo Barrios, que también nos está sintonizando. Francisco Riesgo. Y también mandamos un cálido saludo a mi prima Rosa, que pronta, deseamos tu pronta mejoría. Y también a Walter Sech, que nos está sintonizando. Y bueno, les agradecemos mucho que nos puedan estar sintonizando y que les esté gustando este programa especial dedicado sobre la vida de Homero. Les podemos recordar que pueden comunicarse con nosotros a través de los canales de YouTube, como los están haciendo nuestros compañeros, por Tu Radio SOS, y pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el +54 911 7361 1110. Ahora sí, continuamos con esta fascinante historia de Homero y su obra La Odisea. En este tercer segmento hablaremos del significado de la Odisea. ¿Cuál es el tema que destaca realmente la Odisea? La Odisea aborda varios temas universales que han perdurado a lo largo del tiempo. Algunos de los temas clave incluyen el heroísmo, la audacia, la lealtad, el viaje, la astucia y la búsqueda de la identidad. Como acto de heroísmo y astucia, el heroísmo en la Odisea se manifiesta a través de la valentía de Odiseo. Y, por ejemplo, tenemos que Odiseo utiliza su ingenio para escapar de un cíclope llamado Polifemo, en un lugar que depende solo de la fuerza bruta.
¿Cómo es de importante la lealtad y la fidelidad en la obra de Odisea? Penélope, su esposa, personifica la lealtad y la fidelidad al esperar pacientemente el regreso de Odiseo durante años. Este tema subraya la importancia de las relaciones familiares y la lealtad conyugal. ¿Qué podemos destacar en el viaje y en la búsqueda de la identidad? En esta obra se presenta un viaje físico y espiritual en la que Odiseo busca encontrar su verdadera identidad y su lugar en el mundo. El viaje es un símbolo de la búsqueda de significado y propósito en la vida, algo con lo que las audiencias modernas pueden relacionarse. Los dejamos nuevamente con una pausa musical, con una canción del mismo grupo anterior, que tienen unos temas espectaculares, la verdad, que narran las historias de la antigua Grecia. Así que los dejamos nuevamente con el grupo Daimonia Nymphe y su canción titulada Daimonos. Nuestro canal de YouTube, Voces Literarias y Libros. Regresamos nuevamente a tu canal, Voces Literarias y Libros. Estamos conversando sobre la historia de la Odisea del autor Homero. En este segmento hablaremos el resumen de esta obra en su totalidad. La obra consta de 24 cantos. Al igual que muchos poemas épicos antiguos, comienza con el in medias res, que significa empieza la mitad de las historias, contando los hechos anteriores a base de recuerdos o narraciones del propio
Odiseo. El poema está dividido en 3 partes. En la telemaníaca, el canto del 1 al 4, se describe en la situación de Ítaca con la ausencia de su rey, el sufrimiento de Telémaco y Penélope debido a sus pretendientes. Y como el joven emprende un viaje en búsqueda de su padre, en el regreso de Odiseo, los cantos hasta el 7, Odiseo llega a la corte del rey Alcino y narra todas sus vivencias desde que salió de Troya. Finalmente, en la venganza de Odiseo, en los cantos 8 hasta el 24, se describe el regreso a la isla, el reconocimiento por alguno de los esclavos y su hijo, y cómo Odiseo se venga de los pretendientes de Penélope, matándolos a todos. Tras aquello, Odiseo es reconocido por su esposa y recupera su reino. Por último, se firma la paz entre todos los itaquenses. Podemos mencionar que en el canto 1 empieza así: el concilio de los dioses exhortándose a Atenas y Telémaco. Homero comienza la Odisea invocando a la musa para que le cuente lo sucedido a Odiseo después de destruir a Troya. En una asamblea de los dioses griegos, Atena aboga por la vuelta del héroe a su hogar. Odiseo lleva muchos años en la isla de la ninfa Calipso. La misma Atenea toma la figura de las Mentes y el rey de los Tafios y aconseja a Telémaco que viaje en busca de noticias de su padre. Tenemos como canto 2 a Telémaco, que se reúne en la asamblea al pueblo de Ítaca. Recordemos que Telémaco era el hijo de Odiseo. En el palacio de Odiseo se encuentra invadido por decenas de pretendientes que, creyendo que Odiseo ha muerto, buscan la mano de, en este caso de su madre, Penélope. Penélope los evadía con grandes excusas, y la excusa más emblemática es que ella se casaría al terminar una prenda que ella tejía por el día y destejía por la noche. Gracias a la ayuda de Atenea, aparecida en forma de mentor, el joven convoca una asamblea en el ágora para expulsar a los soberbios pretendientes de su hogar. Finalmente, Telémaco consigue una nave y emprende viaje al Pilos en búsqueda de noticias sobre su padre. En el canto 3, Telémaco viaja a Pilos para informarse sobre su padre. La siguiente mañana, Telémaco y Atenea continúan en la forma de mentor. Llegan a Pilos. Allí, invitados por Néstor, participan en una hecándobe para Poseidón. Eso significa un ritual para Poseidón. El rey Néstor les relata el regreso de otros héroes desde Troya y la muerte de Agamenón, pero no tienen información específica de dónde está Odiseo. Les sugieren que vayan a Esparta a hablar con Menelao, quien acaba de regresar de largos viajes. Atenea pide a Néstor que uno de sus hijos acompañe a Telémaco a Esparta, y desaparece milagrosamente, impresionado porque un joven está escoltado por una diosa. Néstor ordena el sacrificio de una vaca en honor a ella y arregla que su hijo Pisístrato acompaña a Telémaco a Esparta. En el canto 4 tenemos a que Telémaco viaja a Esparta para informarse sobre su padre. Continúa el viaje hasta Esparta, donde lo reciben Menelao y Helena. Menelao le cuenta acerca de su conversación con Proteo, quien le informó acerca de la muerte que había corrido Odiseo, encontrándose en una isla retenido por una ninfa llamada Calipso. Mientras tanto,
Los pretendientes, sabiendo del viaje del joven, preparan una emboscada en el que tenderán a su regreso. Canto quinto. Odiseo llega a Esqueria de los Feacios, en una nueva asamblea de los dioses. Zeus toma la decisión de mandar al mensajero Hermes a la isla de Calipso para que ésta deje marchar a Odiseo. La ninfa promete a Odiseo la inmortalidad si se queda, pero el héroe prefiere salir de la isla. Tarda 4 días en construir una balsa y emprende el viaje al 5.º día, pero es hundido por Poseidón, que está enfadado con Odiseo desde que el griego cegó a su hijo Polífemo. Odiseo es ayudado por Nereida, Leucotea, quien le da una manta con la que debe taparse el pecho y nadar hasta la isla de los Feacios. Acá podemos destacar de que Polífemo, volvemos a mencionar, era el cíclope con el que se enfrentó Odiseo, que era hijo de Poseidón. Por ello, Poseidón sigue molesto con Odiseo. En el canto sexto se menciona el encuentro de Odiseo y Nausicaa. Atenea visita en un sueño a la princesa Nausicaa, hija de Alcino, rey de Esqueria, y la conmina a hacerse cargo de sus responsabilidades como mujer en edad de casarse. Al despertar, Nausicaa pide a su padre un carro con mulas para ir a lavar ropa al río. Mientras ellas y sus esclavas descansan y otras juegan a la pelota, Odiseo despierta, la ve, pide ayuda a la princesa. Nausicaa, impresionado por su forma de hablar, acoge al héroe y le brinda alimento. Le dice que siga hacia la casa del rey y le indica cómo pedirle a su madre, la reina, la hospitalidad. Le señala un bosque consagrado a Atenea, situado en las afueras de la ciudad, donde podrá descansar. Odiseo aprovecha la ocasión para implorar a la reina que lo reciba y lo ayude al llegar a su isla patria. En el canto 7, Odiseo en el palacio de Alcino. Guiado hasta allí por Atenea, Odiseo es recibido en el palacio de Alcino, rey de los Feacios, que lo invita al banquete que se ha de celebrar. Odiseo cuenta todo lo acaecido hasta ese momento, con lo que el rey queda impresionado y le ofrece la mano de su hija, mas Odiseo no acepta, por lo que el rey cambia su ofrecimiento por ayudarlo a solamente llegar a su isla. En el canto 8, Odiseo agasajado por los Feacios. Se celebra una fiesta en el palacio en honor al huésped, que aún no se ha presentado. Tras una competición de atletismo, en la que Odiseo asombra al público con un gran lanzamiento de disco, comienza el banquete. El Aedo de Mocón ameniza la comida con un canto sobre la guerra de Troya al hablar del episodio del caballo. Odiseo rompe a llorar. El rey manda a Aedo a que deje de cantar y pregunta al huésped sobre su verdadera identidad. En el canto 9, Odiseo cuenta sus aventuras, los cicones, los lotófagos, los cíclopes, y se presenta y comienza a relatar su historia desde que salió de Troya. Primero destruyeron la ciudad de Ismaro, donde estaban los cicones, y allí perdió a bastantes compañeros. Más tarde llegaron a la tierra de lotófagos. Allí compañeros comieron el loto y perdieron el deseo de regresar, por lo que hubo que llevárselos a la fuerza. Posteriormente llegaron a la isla de los cíclopes. En una caverna se encontraron a Polífemo,
el hijo de Poseidón, el que era cíclope, que se comió a varios de los compañeros de Odiseo. En el canto 10, la isla de Éolo, el palacio de Circe, la hechicera. Odiseo sigue narrando cómo viajaron hasta la isla de Éolo, que trató de ayudarles a viajar hasta Ítaca. Éolo entregó a Odiseo una bolsa de piel que contenían los vientos del oeste. Al acercarse a Ítaca, sus hombres decidieron ver lo que había dentro de esa bolsa. Se escaparon, así los vientos se desencadenaron una gran tormenta que hizo desaparecer la esperanza del regreso hacia su hogar. Tras 6 días de navegación, llegaron a la isla de los Legíntroges, que eran unos gigantes antropófagos que devoraron casi todos los compañeros de Odiseo. Huyendo de allí, llegaron a la isla de Circe, la hechicera, que se enamoró de Odiseo y logró retenerlo allí por 1 año. Nunca se vio correspondida y finalmente le dejó marchar, no sin antes decirle que antes de regresar a casa tendría que pasar por el inframundo para pedir consejo allá su difunto adivino Tiresias. En el canto 11 hablaremos de el descenso al Hades. Tras llegar al país de los cimerios y realizar el sacrificio de varias ovejas, Odiseo visitó a la morada de Hades para consultar con el adivino Tiresias, quien profetizó una difícil regreso hacia su pueblo natal, Ítaca. En su encuentro salieron todos los espectros que quisieron beber de la sangre de los animales sacrificados. Odiseo se la dio en primer lugar a Tiresias, luego a su madre Anticlia, que también bebieron de la sangre de varias mujeres destacadas y algunos combatientes que habían muerto durante la guerra de Troya. El último que aparece es el espectro de Hércules. Haremos una pequeña pausa musical y terminaremos con los cantos que siguen en esta obra.
Estás escuchando Voces Literarias y Libros. Estamos de vuelta por tu canal Voces Literarias y Libros, emitido por la radio SOS 105.1. Estamos hablando del principio de lo que vendría siendo la poesía, con un autor emblemático como es Homero en su obra de la Odisea. Estábamos mencionando sus cantos en la obra, ya que para aquella época eran cantadas los poemas que se dictaron en esa obra. Seguimos con el canto número 12, donde Odiseo conoce a las sirenas Escila y Carbidis en la isla de Helios. Odiseo y sus compañeros lograron escapar de las sirenas, cuyo canto habían de enloquecer a quienes las escucharan. Para ello siguieron los consejos de Circe. Odiseo ordenó a sus hombres a taparse los oídos con cera, expulsándolos al que mandó a ser atado al mástil. Escaparon también de las peligrosas Cardibis y Escela. Consiguieron llegar a Trinaquia, que en nombre griego sería Sicilia, la isla del sol. Pese a las advertencias de no tocar el ganado de Helios, los compañeros sacrificaron varias reses, lo que provocó la cólera del dios. Al hacerse de nuevo a la mar, Zeus lanzó un rayo que destruyó e inundó la nave, y al finalmente la hundió. Solo sobrevivió Odiseo, que arribó a la isla de Calipso, lugar donde se encuentra al principio de la historia. En el canto 13, los feacios que despiden a Odiseo llegan a Ítaca. Cuando el héroe termina de contar su viaje, su regreso al hogar está dispuesto por el rey. Acompañado por navegantes feacios, Odiseo llega a Ítaca. Atenea se disfraza de vagabundo para que éste no sea reconocido. Y por consejo de la diosa, Odiseo va a pedir ayuda a su porquerizo, Eumeo. Canto 14. Odiseo en la majada de Eumeo. Odiseo no revela su verdadera identidad a Eumeo, quien lo recibe con comida y manta. Se encuentra con la diosa Atenea y juntos preparan la venganza contra los pretendientes de Penélope. Canto 15. Telémaco regresa a Ítaca. Atenea aconseja al joven Telémaco salir de Esparta y regresar a su hogar. Le advierte que los pretendientes quieren ponerle una trampa para matarlo y le dice que viaje de noche. Mientras tanto, Eumeo relata su vida y a sus orígenes con el mendigo y de cómo llegó al servicio de Odiseo. Canto 16. Odiseo le dice a su hijo Telémaco que él es su padre. Gracias a la ayuda de la diosa, Telémaco consigue eludir la trampa que los pretendientes le habían preparado a la entrada de la isla. Una vez en tierra, se dirige por el consejo hacia la diosa a la casa de Eumeo, donde conoce a su supuesto mendigo. Cuando Eumeo marcha a la casa de Penélope a darle las noticias del regreso de su hijo, Odiseo revela su identidad a Telémaco, asegurándole que es su verdadero padre, a quien no ve desde hace 20 años. Tras un fuerte abrazo, planean la venganza con la ayuda de Zeus y Atenea. Canto 18. Odiseo mendiga entre los pretendientes. Al día siguiente, Odiseo de nuevo como mendigo se dirige a su palacio. Solo es reconocido por su perro, Argos, que ya es viejo y fallece frente a su amo. Al pedir comida a los pretendientes, Odiseo es humillado e incluso golpeado por ellos. Canto 18. Los pretendientes dejan a Odiseo. Aparece un mendigo real llamado Iro, quien solía pasarse por el palacio riéndose de Odiseo, lo que éste lo reta a una pelea.
Los pretendientes aceptan que el ganador se junte a comer y beber con ellos. Le dan 2 trozos de pan a Odiseo, que tras quitarse su manta y dejar ver sus músculos, gana fácilmente al mendigo. A pesar de la victoria, ha de seguir soportando las vejaciones de los orgullosos pretendientes. Canto 19. La criada Euriclea reconoce a Odiseo. Odiseo, ocultando su verdadera identidad, mantiene una larga conversación con Penélope, quien ordena a su criada Euriclea que lo bañe. Euriclea, que fue nodriza del héroe cuando era niño, reconoce una cicatriz que a Odiseo en su juventud le hizo un jabalí cuando encontraba cazando en el monte Parsano. La esclava, pues, reconoce a su amo, que le ha de guardar silencio para no hacer fracasar los planes de venganza. Canto 20. La última cena de los pretendientes. Al día siguiente, Odiseo pide una señal, y Zeus lanza un trueno en medio del cielo azul. Este gesto es entendido por uno de los sirvientes que como señal de victoria sobre los pretendientes. Odiseo aprovecha para ver quién es el fiel al que desapareció el rey, y por tanto habrá de conservar la vida. Un profeta amigo del Telémaco avisa a los pretendientes de que pronto los muros se marcharán con la sangre de ellos. A pesar de que algunos de ellos han dado crédito a que la profecía se dé y huyen, la gran mayoría de ellos. En el canto 21 hablamos del certamen del arco. Aparece Penélope con un arco de Odiseo que dejó en su casa a su marcha hacia Troya. Promete a los pretendientes que se casará con aquel que consiga hacer pasar la flecha por los ojos de 12 hachas alineadas, uno tras otro. Los pretendientes lo intentan, pero ni siquiera son capaces de tensar el arco. Odiseo pide participar en la prueba, pero los pretendientes se lo niegan. Tras la insistencia de Telémaco, les es permitido intentarlo, y con suma facilidad Odiseo tensa el arco, consigue hacer pasar la flecha por los ojos de las hachas, y ante su asombro de los presentes, a la señal de su padre, Telémaco se arma preparándose para la lucha final. Canto 22. La venganza de Atinó. El jefe de los pretendientes se encuentra bebiendo cuando Odiseo le atraviesa la garganta con una saeta, y de allí su muerte. Ante las quejas de los demás, Odiseo responde con amenazadoras palabras y los pretendientes temen por sus vidas. Se inicia la feroz lucha con numerosos pretendientes, por un lado Odiseo y su hijo y 2 fieles criados por el otro. Atenea ve a todos aquellos que traicionaron a Odiseo que van muriendo uno por uno. Las esclavas son colgadas del cuello, mientras que Melantio es cortado en pedazos a que lo coman los leones. Odiseo manda a Euriclea a que se haga fuego y limpie el patio con azufre. La esclava avisa a las mujeres que fueron fieles al héroe que llegan y abrazan a su amo. Canto 23. Penélope reconoce a Odiseo. Después de matar a los pretendientes que se hospedaban en la casa, Odiseo manda a los presentes que vistan sus mejores trajes y bailen para que el pueblo no sospeche lo ocurrido. Con la ayuda de Euriclea, el héroe se presenta a Penélope, con el aspecto de Odiseo, que es el distinto que conocía a Penélope. Pero aún así, ella está convencida de que es él. Abraza a su esposo, le narra sus aventuras y él las suyas, y finalmente le cuentan que aún tendrán que hacer otro viaje antes de terminar su vida en una tranquila vejez. En el canto 24 se crea un pacto. Las almas de los muertos viajan a Hades, donde cuentan lo ocurrido a Magedón y Aquiles, compañeros del héroe en la expedición de los arqueos de Troya. Odiseo marcha a la casa de su padre Laertes y se encuentra trabajando en una huerta. El hombre ya está envejecido y apenado por la larga ausencia de su hijo,
Para ser reconocido, Odiseo le muestra la cicatriz y recuerda los árboles de su infancia que le regaló su padre. Mientras los familiares de los pretendientes se juntan en asamblea y piden venganza por la muerte de los suyos, Odiseo, su hijo y su padre, que se encuentran en la casa de este, aceptan el reto y dan comienzo a otra lucha. Laertes dispara una lanza que mata al padre Antinoo, pero en este momento cesa la lucha. Interviene la diosa Atena, que anima a los itaquenses a llegar a un pacto para que juntos vivan en paz durante los años venideros. Ahora sí, culminamos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este programa especial, histórico y educativo sobre esta obra clásica, como lo es la Odisea. Que hayan podido comprender su significado y cuál ha sido la huella de esta obra por el mundo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok como @Voces Literarias y Libros. Los esperamos el próximo viernes a las 14 horas por aquí, por tu radio SOS, con más contenido novedoso y único. Y recuerda, abre un libro y descubre un mundo inimaginable. Los dejamos con una última canción del mismo grupo, Daemons Nymphe, titulado Maenus. Disfrútenla. Voces literarias y libros. Un espacio donde la literatura y la cultura se fusionan. Lecturas, debates, entrevistas. Participa con tus creaciones textuales. Abre un libro y descubre un mundo inimaginable. Los viernes a las 14 horas, Voces literarias y libros. Remis Car, mini flete, traslado puerta a puerta, traslado de mascota, repartos, casamiento, cumpleaños de 15, traslado de personal para empresa, atendido por sus dueños. Dirección Mitre 3632, San Martín Centro, teléfono 4842-8583, celular 15 32 74 30.